Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Un pueblo solitario yace envuelto en una densa niebla, que se arrastra desde los bosques circundantes, mientras el anochecer pinta el cielo. Imponentes montañas se alzan en la distancia, sus cumbres apenas visibles a través de la neblina etérea. La luz menguante del atardecer proyecta tonos fríos sobre el cielo, profundizando la sensación de aislamiento y melancolía. El viento aúlla una canción lúgubre, llevando la espesa niebla a través del paisaje desolado. Una figura solitaria, envuelta en un abrigo oscuro y largo, camina por las estrechas calles empedradas mientras cae el anochecer. Su antigua linterna proyecta un tenue y parpadeante haz sobre las piedras brillantes y húmedas, revelando el camino a seguir. Las farolas de hierro emiten un resplandor amarillo enfermizo, luchando por atravesar la niebla que se desliza entre los edificios antiguos. Las gastadas botas del hombre resuenan suavemente sobre los adoquines, engullidas por el inquietante silencio y la niebla arremolinada. El protagonista pasa junto a antiguas casas de madera, sus formas oscuras asomando bajo la luz menguante del anochecer. Los tejados inclinados y las ventanas diminutas son testigos del paso implacable del tiempo, susurrando historias olvidadas. Pesadas puertas, adornadas con herrajes de hierro oxidados, se alzan como guardianes silenciosos y estoicos de la decadencia. Una niebla escalofriante, como una caricia espectral, se desliza alrededor de las fachadas desgastadas, realzando la espeluznante soledad. El lúgubre crujido de la madera resuena en el silencio opresivo, un lamento inquietante en el pueblo desolado. Viejos carteles descoloridos, raídos y gastados, danzan con el viento helado, sus susurros resonando por la calle desolada. Coches abandonados, esqueletos oxidados y cubiertos de musgo, se alinean en la calle como centinelas olvidados de una época pasada. Las señales de tráfico, antes balizas de orden, ahora se erigen como reliquias fantasmales, sus instrucciones borradas por el tiempo y el abandono. Hago una pausa. El aliento se empaña en el aire frío, la cruda desolación de la calle reflejada en mi rostro cansado. Una inquietante inquietud se asienta profundamente, una premonición escalofriante en la luz menguante de la calle principal. Al anochecer, una cortina sucia se mueve casi imperceptiblemente en la oscura ventana de una casa, insinuando una presencia oculta. El sutil movimiento me recorre la espalda con un escalofrío, una advertencia silenciosa de ojos invisibles. Una mirada fría parece traspasar el aire, haciendo que mi piel se erice con un escalofrío inquietante. Mi ritmo se acelera. Una extraña mezcla de curiosidad y creciente inquietud me impulsa hacia adelante. La presencia invisible perdura, una amenaza silenciosa en el crepúsculo que se acerca, acelerando mi corazón. Bajo un cielo oscuro y sin luna, el protagonista se acerca a una antigua iglesia, su campanario una silueta irregular. El edificio de piedra, cubierto de hiedra y musgo, susurra historias de épocas olvidadas. Una enorme puerta de madera, ominosamente entreabierta, lo invita a la oscuridad más profunda e impenetrable del interior. Un escalofriante graznido de un cuervo lejano rompe el silencio opresivo, amplificando la atmósfera espeluznante. Se le corta la respiración. Un escalofrío recorre su espalda mientras se para en el umbral de lo desconocido. Los antiguos secretos de la iglesia parecen zumbar, atrayéndolo irresistiblemente a su sombrío abrazo. Un cementerio, envuelto en una densa niebla, se extiende junto a una iglesia silenciosa, su cerca de hierro oxidado un lúgubre límite. Lápidas desgastadas por el tiempo se alzan como centinelas olvidados, sus inscripciones borradas por el implacable paso de los años. Estatuas de ángeles deterioradas, con sus rostros erosionados, proyectaban largas y fantasmales sombras en la tenue luz. El protagonista se detiene en la entrada del cementerio, una figura solitaria recortada contra la niebla arremolinada. Un rayo de luz atraviesa la penumbra, la linterna del protagonista abriéndose paso entre la niebla etérea. La luz ilumina el sendero gastado y dentado que conduce más profundamente al silencioso y antiguo cementerio. Bajo un cielo oscuro y sin luna, camino entre las lápidas, sus formas silenciosas apenas visibles a través de la espesa niebla. El único sonido es el inquietante crujido de hojas secas y ramas que se parten bajo mis pesadas botas. Árboles retorcidos y esqueléticos extienden sus ramas desnudas, como garras hacia el cielo, proyectando sombras ominosas. La niebla se vuelve más densa, arremolinándose alrededor de las antiguas tumbas, conjurando formas fantasmales y cambiantes. Un viento helado susurra a través del cementerio, llevando secretos antiguos e incalculables en su lamento. Cada paso más profundo en el cementerio cubierto es un paso más hacia un misterio desconocido y escalofriante. Bajo la pálida luz de la luna, cuervos negros se elevan entre tumbas antiguas, sus formas ominosas proyectando sombras espeluznantes sobre las piedras erosionadas. Sus estridentes graznidos perforan la noche helada, resonando por el desolado cementerio con un lamento inquietante y lastimero. Sombras macabras danzan sobre las lápidas, alargándose y retorciéndose con cada batir de alas de los cuervos, una danza de muerte. Miro hacia arriba.
Una repentina y sofocante opresión se apodera de mi pecho, como si una presencia invisible hubiera apretado su agarre. Una inquietante sensación de ser observado por ojos invisibles me eriza la piel, el aire pesado con un juicio ominoso y silencioso. El protagonista entra en una vieja taberna, un aire escalofriante espeso con el hedor a humedad y alcohol rancio. La luz parpadeante de las velas sobre toscas mesas de madera proyecta sombras danzantes que se retuercen inquietantemente en las antiguas paredes. Solo el resplandor inestable de las velas atraviesa la penumbra opresiva, revelando los oscuros secretos de la taberna. Algunos clientes, con los rostros pálidos como la muerte, observan al protagonista con miradas inquietantes y silenciosas. El inquietante silencio de la taberna solo se rompe por los pasos del protagonista, amplificando la tensión. Cada sombra parece ocultar una amenaza, cada mirada una pregunta escalofriante y tácita. El protagonista se acerca al mostrador de la taberna, su presencia atrayendo una velada curiosidad de los demás habitantes. El camarero, un hombre mayor con una cicatriz prominente, mira con un semblante silencioso y distante, su mirada inquebrantable. Un silencio tenso se cierne en el aire mientras el protagonista lo rompe, su voz firme. Me gustaría una copa. Los ojos del barman, fríos e inmóviles, permanecen fijos en el protagonista, un desafío silencioso en sus profundidades. En la taberna tenuemente iluminada, el protagonista, un extraño, se apoya en la gastada barra de madera, un murmullo esperanzador en sus labios. El camarero, un hombre de pocas palabras, solo ofrece monosílabos, sus ojos esquivando la mirada del extraño. Un silencio incómodo desciende, roto solo por la parpadeante luz de las velas y el lúgubre aullido del viento exterior. El aire crepita con una tensión tácita, un peso palpable en la tranquila habitación. La primera luz del amanecer apenas toca la fachada desmoronada de una escuela abandonada, sus ventanas rotas como ojos vacíos. Un marcado contraste emerge mientras una luz tenue lucha contra las profundas sombras dentro de la estructura esquelética. El tejado, derrumbado y roto, revela el cielo como un grito mudo y boquiabierto. Un cartel descolorido, antes orgulloso, ahora cuelga precariamente, su nombre casi perdido en el tiempo. Un escalofrío recorre mi espalda, una respuesta escalofriante a la abrumadora sensación de desolación. El silencio del amanecer solo es roto por el viento, susurrando secretos a través del cristal roto. El aula de la escuela yace en ruinas desoladas, un fantasma de lo que fue su vibrante ser. Escritorios rotos y sillas volcadas, cubiertos por una gruesa capa de polvo y escombros, pintan un cuadro de caos olvidado. Libros rotos y juguetes olvidados están esparcidos por el suelo, conmovedores recordatorios de vidas truncadas. La luz se filtra a través de las ventanas rotas, proyectando patrones de sombras espeluznantes y danzantes en las paredes en ruinas. Una profunda tristeza se cierne en el aire, un pesado sudario sobre los restos de la infancia. El silencio en la habitación dice mucho, un eco inquietante de risas y aprendizaje, ahora perdido. Los pasos resuenan ominosamente por un largo y oscuro pasillo de la escuela, cada sonido engullido por el silencio opresivo. Grafitis descoloridos y manchas de humedad estropean las paredes, restos de historias olvidadas en el aire frío y estancado. Cada puerta cerrada se cierne como una invitación siniestra, insinuando misterios incalculables ocultos en su interior. Las sombras se alargan y retuercen, transformándose en peligros potenciales bajo la luz tenue e inquietante. El viento silba a través de grietas invisibles, un lamento escalofriante y triste que subraya la soledad inquietante. El protagonista se acerca a un antiguo e imponente hospital, cuya grandeza es ahora una fachada en decadencia. Tablones podridos cubren las ventanas, como ojos ciegos mirando al vacío. La fachada de piedra, manchada de moho, susurra historias de abandono y tristeza olvidada. Una ambulancia oxidada, una reliquia esquelética, yace abandonada en el patio delantero. Sus ruedas, hundidas en la tierra, marcan su lugar de descanso final, tragado por el tiempo. La niebla se arremolina alrededor del edificio en descomposición, un sudario fantasmal que se suma a la atmósfera ominosa. Al entrar al hospital, un silencio opresivo se cierne, roto solo por el lejano e inquietante crujido de la maquinaria antigua. Largos y oscuros pasillos se extienden hacia un abismo, sus sombras ocultando horrores incalculables dentro de las paredes en descomposición. Las luces parpadeantes en el techo proyectaban un brillo espeluznante, su zumbido intermitente creando un pulso rítmico inquietante en el silencio. El aire está denso con el empalagoso olor a desinfectante y un débil regusto metálico a descomposición, un escalofriante recordatorio de un sufrimiento olvidado. Camillas vacías y equipos médicos oxidados se ciernen en las sombras, testigos silenciosos de innumerables luchas desesperadas. Mis pasos resuenan ensordecedoramente, cada sonido amplificado en el desolado silencio, un claro testimonio del abandono del hospital. Una cama de metal ominosa, oxidada y en descomposición, domina la habitación del hospital, su presencia un crudo recordatorio de abandono. El colchón rasgado y amarillento expone su relleno envejecido, una herida grotesca en la superficie de la cama. La pintura descascarada revela capas de historia en las paredes,
cada una un grito silencioso de abandono. En el suelo mugriento, un oso de peluche sucio yace olvidado, con su ojo de botón colgando de un hilo, un toque escalofriante de inocencia perdida. Me paro en el umbral, mi rostro grabado con aprensión, la sombría atmósfera de la habitación pesando en mi alma. El aire crepita con un pavor tácito, cada detalle de la habitación tejiendo un tapiz de horror y desesperación. En una desolada sala de espera de hospital, sillas destrozadas y revistas viejas yacen esparcidas por el suelo polvoriento. Una fina capa de polvo cubre cada superficie, y la luz que se filtra a través de las sucias ventanas es tenue y espectral. El silencio es casi absoluto, roto solo por el goteo constante de agua que resuena desde algún lugar distante. Una frialdad antinatural me envuelve, una presencia escalofriante que me recorre la espalda. Me adentro más en el bosque oscuro, los árboles retorcidos formando un dosel amenazante sobre mi cabeza. La luz del sol lucha por penetrar el denso follaje, sumiendo al bosque en un eterno crepúsculo sombrío. El suelo es una alfombra traicionera de raíces masivas y musgo húmedo y pegajoso, el aire cada vez más frío. La oscuridad opresiva exige una linterna, su haz cortando un camino marcado a través del aire denso y escalofriante. Bajo el manto de la noche, un sendero apenas visible serpentea a través del bosque, adentrándose más en su ominoso abrazo. Oscuros charcos reflejan la tenue y temblorosa luz de un farol, proyectando patrones espeluznantes y cambiantes en el suelo. El crujido de los pasos sobre las hojas secas resuena antinaturalmente fuerte, un sonido solitario engullido por el vasto silencio. El viento gime a través de ramas esqueléticas, susurrando secretos indistinguibles, mientras se intensifica una inquietante sensación de ser observado. En lo profundo del abrazo del bosque, el protagonista tropieza con los inquietantes restos de una civilización antigua y olvidada. Estructuras de piedra, ajenas a su diseño, son consumidas por un manto verde de enredaderas y musgo. El tembloroso haz de luz de la linterna del protagonista apenas atraviesa la oscuridad opresiva, insinuando secretos incalculables. Las sombras danzan, distorsionando las formas ya bizarras, dejando mucho a una imaginación aterrorizada. Los rayos de luna atraviesan el denso dosel, pintando el suelo del bosque con inquietantes patrones de luces y sombras. Largas y espeluznantes sombras se estiran y retuercen con el viento, transformándose en figuras fantasmales que danzan alrededor del protagonista. Los pasos del protagonista flaquean. Una creciente sensación de desorientación los invade mientras el bosque se retuerce a su alrededor. La realidad y la ilusión comienzan a desdibujarse. Los bosques familiares ahora un laberinto cambiante de incertidumbre. Cada susurro de hojas, cada parpadeo de luz profundiza el descenso del protagonista en un paisaje onírico desconcertante. Siluetas altas y esbeltas emergen de la oscuridad, moviéndose al borde de la visión, apenas perceptibles. Formas sombrías, no del todo visibles, parecen observar desde la periferia su presencia, un escalofriante susurro en la oscuridad. Mi corazón late con un ritmo frenético contra mis costillas mientras me detengo, un miedo primario apoderándose de mí. El haz de mi linterna atraviesa la noche, revelando solo espacio vacío donde habían estado las figuras. Un frío pavor me atenaza, apretando sus gélidos tentáculos alrededor de mi alma mientras permanezco solo en el opresivo silencio. Bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, la casa alquilada se siente pesada con sombras, un faro solitario en la noche que se aproxima. Me hundo en una silla, mi rostro una máscara de agotamiento y preocupación, las cargas del día profundamente grabadas en mis facciones. La quietud de la habitación amplifica cada crujido de madera, cada susurro del viento, una sinfonía de desasosiego. La llama parpadeante proyecta sombras danzantes, reflejando la confusión interna mientras la noche se profundiza a mi alrededor. Miro por la ventana, mi reflejo una superposición fantasmal sobre el pueblo brumoso, un paisaje onírico escalofriante. Por un momento fugaz y aterrador, una figura vaga y distorsionada se vislumbra detrás de mí en el cristal. Me doy la vuelta bruscamente, con el corazón latiéndome con fuerza, pero la presencia espectral se ha desvanecido en el aire. Me froto los ojos. Una duda escalofriante se arrastra, cuestionando la esencia misma de mi cordura. Las calles vacías del pueblo se extienden, bañadas por el inquietante resplandor amarillo de las farolas, engullidas por la niebla que avanza. Las casas parecen flotar, espectrales y aisladas, en un mar ilimitado de niebla blanca. El viento aúlla una endecha lúgubre, llevando débiles e inquietantes susurros que danzan en el aire. Una desolación abrumadora se cierne pesadamente, un silencio escalofriante roto solo por el lamento fantasmal del viento. Bajo el sol implacable, paso entre aldeanos cuyos rostros son un lienzo de pálida y demacrada desesperación. Sus ojos, hundidos e inquietantes, me traspasan con una extraña y antigua rareza. Vestidos con ropas que susurran de épocas olvidadas, parecen espectros de un tiempo ya lejano. Ninguna sonrisa adorna sus labios, solo miradas vacías que siguen cada uno de mis movimientos, un silencio escalofriante a su paso. Desde una ventana, un niño observa, su mirada inexpresiva fija e inquietante. Su rostro, antinaturalmente pálido, insinúa un misterio más profundo e inquietante. Un escalofrío recorre la espalda del observador.
Un frío pavor se filtra. Los ojos del niño, sin pestañear, mantienen una mirada escalofriante e inquebrantable. Surge una pregunta. ¿Está este pueblo maldito? ¿Sus habitantes atados por una fuerza invisible? El niño permanece inmóvil, un centinela silencioso e inquietante en la ventana. En lo profundo del bosque, el protagonista enciende una pequeña fogata, sus llamas danzando contra la oscuridad que se aproxima. La luz del fuego proyecta sombras monstruosas y cambiantes sobre los árboles antiguos, creando una inquietante ilusión de movimiento. Se sienta cerca del reconfortante calor, su linterna un pequeño faro contra la vasta e ignota naturaleza salvaje. El viento aúlla entre los árboles, un escalofriante recordatorio del poder bruto del bosque mientras él intenta encontrar consuelo. El protagonista mira fijamente la oscuridad de la selva, un miedo palpable le oprime el corazón. Pares de ojos distantes como ascuas incandescentes traspasan la penumbra, su silenciosa vigilancia amplifica la tensión. El protagonista empuña un palo, con los nudillos blancos, el corazón latiendo a un ritmo frenético contra lo aterrador desconocido. De repente los ojos brillantes parpadean al unísono y luego se desvanecen en la oscuridad asfixiante, dejando solo un silencio escalofriante. En el bosque profundo y oscuro, un ritmo inquietante de ramas que se quiebran rompe el silencio, demasiado siniestro para ser un animal. Antiguos susurros se alzan de las sombras, un lenguaje incomprensible que se hace más fuerte, helando el aire. La piel de gallina eriza los brazos mientras los susurros amenazantes se intensifican. Un frío pavor se arrastra por la noche. La presencia invisible se cierne, su ritmo siniestro y susurros antiguos acercándose, una sinfonía aterradora de miedo. La luz de la fogata lucha contra la niebla que se aproxima. Su calor, un faro frágil en la noche helada. La niebla se espesa, una cortina remolinada y opaca que se traga al mundo más allá del resplandor del fuego. Figuras etéreas y deformes comienzan a unirse dentro de la niebla, cambiando y disolviéndose como apariciones fantasmales. Estas formas no son sólidas, sino ilusiones ópticas, que engañan a la vista, nacidas de la luz y el vapor. El protagonista se yergue, una figura solitaria en el misterio que se profundiza, su mano temblorosa mientras aferra una linterna. El haz de la linterna tiembla, proyectando sombras danzantes que reflejan las inquietantes formas en la niebla que todo lo consume. Con un movimiento frenético, el protagonista apaga su fogata, sumiendo la escena en una oscuridad más profunda. Se lanza al opresivo bosque nocturno, los árboles alzándose como centinelas silenciosos y amenazantes. Las raíces de los árboles se alzan como trampas retorcidas, haciéndole tropezar constantemente en su huida desesperada. Las sombras se estiran y se retuercen, transformándose en formas monstruosas que parecen perseguirlo sin descanso. Los sonidos del bosque se intensifican, un coro aterrador de lamentos y gruñidos lo rodea, amplificando su terror. Sus respiraciones pesadas y entrecortadas marcan el aire mientras su linterna, que se balancea salvajemente, proyecta haces erráticos y fugaces en la penumbra. Saliendo del bosque silencioso y ominoso, el protagonista es una figura de agotamiento total, cubierto de barro. El pálido amanecer gris apenas se abre paso entre la persistente niebla, pintando el cielo con una luz inquietante. El pueblo se agita lentamente, pero una palpable sensación de amenaza invisible todavía pesa en el aire. Débiles y tentativos rayos del sol naciente luchan por penetrar la densa y opresiva atmósfera. Con cada paso cansado, el protagonista avanza hacia el frágil santuario de su hogar, un faro en la oscuridad. Los primeros y tenues rayos de sol ofrecen poco consuelo, engullidos por la niebla omnipresente e inquietante. El protagonista se desploma en su cama, su cuerpo pesado por el agotamiento, el terror de la noche grabado en su rostro. La luz del día lucha por atravesar la ventana, proyectando un brillo tenue e incierto en la habitación. Cierran los ojos, desesperados por dormir, pero imágenes de figuras deformes parpadean detrás de sus párpados. Ojos brillantes, inquietantes e implacables persisten en su mente, negándose a desvanecerse. El silencio de la habitación ofrece solo una tregua temporal, una paz frágil contra el mal acechante. El protagonista se mueve inquieto, sabiendo que la oscuridad aún espera, justo más allá del delgado velo del día. Bajo la pálida luz del día, regreso al cementerio silencioso, buscando respuestas ocultas entre las piedras desgastadas. Mi mirada recorre lápidas antiguas, sus inscripciones descoloridas susurrando historias olvidadas de los muertos. Aunque la opresiva oscuridad de la noche se ha disipado, una escalofriante sensación de malevolencia aún se aferra a este lugar sagrado. El suave viento susurra entre la hierba crecida, llevando una presencia invisible que eriza los pelos de mi nuca. Cada nombre y fecha tallados guardan una pieza del rompecabezas, pero el verdadero horror permanece fuera de nuestro alcance. La luz del sol de la mañana atraviesa el antiguo dosel de árboles, iluminando una lápida desgastada y cubierta de musgo. Mis dedos recorren la superficie fría y áspera de la piedra, sintiendo el peso de las edades bajo mi tacto. Las letras casi ilegibles parecen bailar, una escritura fantasmal sobre granito desgastado. Con intensa concentración, descifro un nombre y una fecha, extrañamente familiares,
que me provocan una profunda sensación de reconocimiento. Una poderosa ola de déjà vu me invade, una conexión innegable y profunda con el pasado distante. La luz del sol atraviesa las ventanas sucias, iluminando motas de polvo que danzan en la biblioteca silenciosa y abandonada. Imponentes estanterías, cargadas de historias olvidadas, se alzan cubiertas por una gruesa y mohosa capa de polvo. El aire es denso, cargado con el olor a humedad del papel en descomposición y una profunda negligencia. Me muevo a través del silencio, mi mirada recorre hileras de conocimiento olvidado. Desesperado, busco alguna pista esquiva, una respuesta oculta entre estas páginas desmoronadas y silenciosas. Los dedos del protagonista tiemblan, recorriendo la gastada cubierta de cuero de un libro antiguo, con símbolos que pulsan débilmente. Abren cuidadosamente el tomo, revelando inquietantes ilustraciones de figuras grotescas y paisajes sombríos. Texto arcaico en un idioma desconocido llena las páginas, un misterio escalofriante esperando ser descifrado. Un escalofrío les recorre la espalda, la piel de gallina se eriza mientras las oscuras leyendas y rituales del pueblo se desvelan. Mis dedos recorren la tinta descolorida de un libro antiguo, sus páginas susurrando cuentos de criaturas de la noche y pactos oscuros. Ilustraciones escalofriantes de figuras sombrías y deformes saltan de las páginas, pareciéndose inquietantemente a las formas del bosque. Una fría realización me invade. La escalofriante verdad se asienta profundamente en mis huesos. El mal que acecha en este pueblo es mucho más antiguo y profundo de lo que jamás me atreví a imaginar. A medida que el protagonista sale de la biblioteca, una niebla escalofriante se arremolina, ocultando el camino por delante. De la niebla arremolinada emerge un aldeano, su forma parcialmente oculta, su mirada fija e inquietante. El rostro del aldeano es una máscara de quietud, sin embargo una inquietante intensidad irradia de sus ojos inquebrantables. Un escalofrío de inquietud recorre la espalda del protagonista. Una alarma silenciosa que señala una vigilancia invisible. El aire crepita con el temor tácito de ser seguido. Cada movimiento bajo un escrutinio silencioso y constante. El protagonista reingresa a la taberna, con una nueva determinación grabada en su rostro, la tenue luz proyectando largas sombras. Se acerca al camarero, intentando mostrarle el libro, con la mano temblándole ligeramente. El camarero evita su mirada, sus ojos fijos en la barra pulida, una silenciosa negativa. El silencio de los otros clientes es pesado, más amenazante que antes, una tensión palpable en el aire. Se siente aislado, solo en su búsqueda, el peso del mundo recayendo sobre él. Bajo la tenue luz de la taberna, el protagonista se inclina, su rostro marcado por la frustración, el aire denso de exigencias tácitas. El camarero, finalmente encontrándose con la intensa mirada del protagonista, revela unos ojos muy abiertos de puro miedo. Murmura algo, sus palabras tragadas por el ruidoso estruendo de la taberna, perdidas en la atmósfera caótica. El protagonista se esfuerza hacia adelante, desesperado por captar las palabras esquivas, con el ceño fruncido por la concentración. De repente, el camarero se queda en silencio. Su mirada se desvía. Un miedo palpable sella sus labios. Una tensión asfixiante crepita entre ellos, una batalla silenciosa de voluntades en el corazón de la ruidosa taberna. Al salir de la taberna, el protagonista se adentra en un mundo consumido por una niebla espesa y pegajosa. El viento susurra por las calles empedradas. Una voz espeluznante que parece llamar un nombre. Las sombras danzan al borde de la visión. Un ballet inquietante en la periferia. Una abrumadora sensación de ser observado, de ser cazado, presiona por todos lados. Las farolas parpadean erráticamente, sumiendo los callejones en momentos alternos de luz tenue y oscuridad absoluta. El protagonista acelera el paso. El corazón le late con fuerza en el pecho. Un redoble de miedo en la niebla. De la niebla arremolinada emerge una figura alta y esbelta, con el rostro oculto bajo una capucha oscura. Permanece inmóvil. Un observador silencioso e inquietante, su presencia helando el aire nocturno. Mi corazón late con un ritmo frenético contra mis costillas mientras me detengo, congelado por su inquietante quietud. Una mano huesuda se extiende desde su capa, señalando con una lentitud inquietante hacia el denso y sombrío bosque. Un profundo escalofrío recorre mi espina dorsal, un frío pavor se filtra en mis huesos. Impulsado por una escalofriante mezcla de miedo y cruda curiosidad, me sumerjo más profundamente en el abrazo del antiguo bosque. La oscuridad opresiva lo consume todo. Una manta sofocante tejida de noche y pavor. El débil rayo de mi linterna apenas atraviesa la oscuridad. Un pequeño faro tragado por un abismo. Retorcidas y esqueléticas ramas se ciernen, transformando el sendero en un túnel amenazante que se cierra a mi alrededor. Cada crujido y chasquido del bosque se intensifica, cada sonido un susurro aterrador de amenazas invisibles. El aire crepita con una tensión casi palpable. El bosque mismo una entidad viva y amenazante. Bajo las retorcidas raíces de un árbol antiguo, se revela una entrada oculta a un río subterráneo, sus aguas oscuras y silenciosas. El haz de la linterna del protagonista atraviesa la penumbra, iluminando grotescas estalactitas y estalagmitas. El aire es frío y húmedo, denso con el aroma primario de tierra y decadencia.
mientras el protagonista se para en el precipicio. Con una respiración profunda, el protagonista se aventura en la oscuridad que se aproxima, engullido por las profundidades desconocidas. Solo, navego por el laberinto subterráneo, mis pasos engullidos por el inmenso silencio de las cuevas. Antiguos grabados cubren las paredes, sus formas inquietantemente familiares de las páginas de mi libro. La luz de mi linterna revela los símbolos que brillan débilmente, susurrando historias de horror y adoración a entidades desconocidas. Una escalofriante mezcla de miedo y fascinación me invade, mientras los antiguos secretos comienzan a desvelarse. En lo profundo de las cuevas, una corriente helada recorre el aire mientras aparece un altar ancestral de piedras de obsidiana oscura. Ofrendas secas y sangre coagulada cubren su superficie, pintando un cuadro sombrío mientras el aire se vuelve denso y pesado. En el corazón del altar, un objeto oscuro y pulsante emite un tenue y espeluznante resplandor, una antigua energía que irradia de él. Una fuerza malevolente hace que mis manos tiemblen incontrolablemente, un grito silencioso atrapado en la atmósfera opresiva. Un charco oscuro y quieto refleja el altar, su superficie un espejo de los secretos de la noche. El reflejo se estremece, distorsionando la imagen del altar con una ondulación extraña e inquietante. Una figura monstruosa emerge en el agua, con los ojos rojos incandescentes y garras afiladas extendidas. Mi corazón late con fuerza en mis oídos mientras me doy la vuelta, buscando la aterradora aparición. La ilusión se desvanece, dejando solo el escalofriante terror de lo que creí ver. Una pregunta profunda persiste en el silencio. ¿Estoy perdiendo la cabeza? Su mano roza el objeto pulsante en el altar, y una punzada abrasadora de energía pura lo recorre. Imágenes fragmentadas y aterradoras asaltan su mente, antiguos sacrificios destellando ante sus ojos. Los aldeanos se inclinan en ferviente adoración ante una entidad monstruosa, con sus rostros retorcidos por el éxtasis y el miedo primario. Gritos y lamentos resuenan en sus oídos, un coro escalofriante de agonía y devoción de una época pasada. La abrumadora visión lo arrastra más profundamente al horror, un descenso vívido e ineludible al pasado. El protagonista tropieza desde la boca de la cueva, su mente una tempestad de horror, el aire fresco de la noche un consuelo fugaz. La aterradora visión se aferra a ellos como un sudario, negándose a soltar su gélido agarre. Su linterna parpadea, su luz se apaga, sumiendo el bosque en sombras más profundas y amenazantes. Cada sombra ahora se retuerce con amenazas potenciales. El bosque vivo con horrores invisibles. El viento gime una lúgubre elegía, llevando los escalofriantes ecos de la visión a la noche. A través del denso bosque iluminado por la luna, el protagonista corre, su aliento entrecortado, el pánico una cosa viva en su pecho. Sombras altas y distorsionadas lo persiguen, moviéndose con una velocidad antinatural, sus formas cambiando como pesadillas. Los susurros se transforman en rugidos ensordecedores, y los golpes suaves se convierten en pasos pesados y atronadores que se acercan. Él tropieza y cae. Su linterna se golpea y se aleja, sumergiéndolo en una oscuridad absoluta y aterradora. La oscuridad lo consume, y el pánico, absoluto e incontrolable, se apodera de su alma. Detrás de un árbol caído me agacho, con la respiración entrecortada y el corazón latiéndome con fuerza, mientras horrores invisibles se acercan. Los pasos arrastrados de las criaturas se acercan, cada paso un golpe de martillo contra mi corazón aterrorizado. La oscuridad absoluta lo consume todo, excepto por el escalofriante brillo de unos ojos depredadores, luminosos y amenazantes. Esos ojos me acechan durante la noche, una caza silenciosa y mortal. Cierro los ojos con fuerza, deseando desesperadamente que esta pesadilla termine, pero el terror es demasiado real. Cada jadeo, cada latido de mi corazón, grita un miedo abrumador en la oscuridad opresiva. Una sombra alta y esbelta se cierne. Sus ojos arden con una intensa y malévola luz roja en la oscuridad. Un grito silencioso se ahoga en la garganta, un sonido desesperado atrapado en un momento de puro terror. Los dedos huesudos y alargados de la sombra se extienden, agarrando con una frialdad helada que consume todo calor y esperanza. Un frío abrumador envuelve, una aterradora sensación de ser completamente consumido mientras el mundo se desvanece a negro. De repente me despierto en mi cama, con el cuerpo empapado en un sudor frío. La luz del sol que entra por la ventana no ofrece consuelo. Me duele el cuerpo al levantarme, la mente un torbellino de confusión, lidiando con las líneas borrosas entre el sueño y la pesadilla. La realidad y la fantasía se entrelazan en mi mente, una danza desorientadora de lo que fue y lo que parecía ser. En el suelo yace la linterna, milagrosamente intacta. Un testigo silencioso de los inquietantes sucesos de la noche. Al salir, el pueblo parece normal, pero los rostros pálidos y las miradas inquietantes de los habitantes revelan un secreto escalofriante. Hoy, la niebla es menos densa, pero una presencia invisible se aferra al aire, haciendo que cada respiración sea un escalofrío. Una profunda sensación de ser observado me envuelve, aunque nadie es visible en la inquietante quietud. La abrumadora irrealidad de este lugar transforma lo mundano en una ilusión escalofriante.
El protagonista regresa al cementerio, el sol de la mañana proyectando largas sombras sobre lápidas desgastadas. Busca metódicamente, su mirada recorre filas de monumentos hasta que encuentra la antigua lápida. Se arrodilla, pasando la mano por la piedra fría y áspera, las inscripciones ahora completamente ilegibles. No queda rastro de los símbolos que recuerda, la frustración lo carcome. Una profunda confusión se asienta en él. A lo lejos, los cuervos graznan, sus llamadas hacen eco del vacío de la escena, un cruel engaño para su mente. El protagonista entra en la taberna. Un escalofrío recorre su espalda mientras el aire crepita con una tensión inquietante. El camarero lo saluda con una sonrisa, un extraño y desconocido giro de labios que le produce un escalofrío al protagonista. Los clientes se giran. Sus miradas un cóctel de curiosidad y algo más oscuro. Algo que él no puede descifrar del todo. Una inquietante inquietud lo invade, como si un secreto silencioso pesara en el aire, conocido por todos menos por él. El protagonista se inclina, con un brillo desesperado en los ojos, buscando respuestas sobre el críptico libro y las cuevas ocultas del camarero. La risa hueca y sin humor del camarero resuena por la taberna. Un sonido escalofriante de desprecio. Otros clientes en el bar asienten con un acuerdo siniestro, sus sonrisas se ensanchan como muecas depredadoras. La esperanza del protagonista se desmorona cuando el camarero pronuncia: todo fue un sueño forastero. La desesperación retuerce el rostro del protagonista mientras la amarga verdad se revela. No le creen, o eligen no hacerlo. Regreso a la escuela abandonada, el aire denso de polvo y los fantasmas de la infancia. Los pupitres rotos están esparcidos como soldados caídos, y los libros rasgados yacen dispersos, sus páginas amarillentas por el tiempo. Todo es exactamente como lo recuerdo, pero la sensación de horror infantil es más intensa ahora. En el suelo del aula, un osito de peluche sucio con ojos de botón me mira fijamente. Es el mismo oso que vi en el hospital, un escalofriante recordatorio de traumas pasados. Siento como si todo el pueblo se estuviera burlando de mí, una risa siniestra resonando en el silencio. El viejo hospital se alza bajo la dura luz del día. Su ambulancia oxidada, un centinela silencioso y desolado en el patio. Las ventanas tapiadas miran como ojos vacíos a la luz del día, insinuando horrores olvidados en su interior. En el interior, luces parpadeantes iluminan tenuemente los interminables y decadentes pasillos. Un escalofriante camino hacia el pasado. En una habitación desolada, una cama de metal oxidado permanece vacía. El osito de peluche, un símbolo de inocencia, ha desaparecido. A medida que la realidad y la ilusión se difuminan, una incertidumbre escalofriante se apodera, cuestionando qué es real y qué no. El protagonista se adentra en un bosque denso. Árboles altísimos forman un dosel que apenas deja pasar la luz. Raíces retorcidas se elevan del suelo como venas gigantes, y charcos oscuros reflejan la penumbra del bosque. Sus ojos escudriñan cada sombra y hueco, buscando la entrada al río subterráneo, pero no hay rastro. Las ruinas antiguas han desaparecido, como si la tierra se las hubiera tragado, dejándolo perdido y desorientado. El viento silba entre las hojas, un sonido que parece burlarse de su inútil búsqueda, aumentando su sensación de vacío. La luz del sol se filtra a través del denso dosel del bosque, pintando patrones cambiantes en el suelo mientras camino. En la distancia, siluetas oscuras se mueven entre los árboles, sus formas se vuelven más claras con cada paso. Los aldeanos, no figuras distorsionadas de la noche, me observan desde lejos, su presencia una revelación escalofriante. Sus rostros están pálidos, sus miradas inquietantes, fijas en mí con una intensidad desconcertante. Un frío pavor me invade, una escalofriante revelación que penetra hasta lo más profundo de mi ser. No estoy solo en mi locura. Su silenciosa vigilancia confirma una realidad compartida y aterradora. Volviendo al pueblo, una tormenta caótica ruge en mi interior. Mi mente una tempestad de pensamientos inquietantes. Las miradas de los aldeanos traspasan, sus sonrisas inquietantemente amplias mientras siguen cada uno de mis pasos, un juicio silencioso y escalofriante. Una insidiosa sensación de encierro se cierra, cada sonrisa un eslabón en una cadena ineludible. El pueblo se transforma ante mis ojos. Ya no es un hogar sino una prisión inminente. Sus muros invisibles pero aplastantes. No soy más que un prisionero, atrapado en este inquietante cuadro de falsa calidez y juicio silencioso. A medida que la niebla se espesa, se traga lo familiar, difuminando las líneas entre la realidad y esta pesadilla diurna. Dentro de su casa, el protagonista cierra la puerta con llave. La luz de las velas proyecta sombras amenazantes y danzantes en las paredes a su alrededor. El viento susurra afuera, y la vieja madera de la casa cruje, cada sonido una sinfonía escalofriante. De repente, voces incorpóreas pronuncian su nombre, sus risas resonando, un tormento cruel en el silencio asfixiante. Se tapa los oídos con las manos, un intento desesperado de bloquear los sonidos implacables y enloquecedores, pero es inútil. La locura lo consume, una fuerza palpable, mientras su mundo se precipita en un abismo de delirio aterrador. En una habitación con poca luz, el protagonista se mira en un espejo, su rostro demacrado y sus ojos hundidos reflejándose en el cristal. Una transformación aterradora.
Los ojos de su reflejo brillan con una intensa luz roja demoníaca, reflejando a las criaturas del bosque. Un grito desgarrador sale de su garganta, haciendo eco del horror de su monstruoso reflejo. Con un puñetazo furioso y desesperado, rompe el espejo. Los fragmentos estallan hacia afuera como trozos de su cordura. Los pedazos rotos caen, esparciéndose por el suelo, cada uno reflejando una imagen distorsionada de su rostro aterrorizado. Sus nudillos sangran, un marcado contraste con los brillantes ojos rojos que brevemente atormentaron su reflejo, ahora idos pero no olvidados. Salí de mi casa, una figura frenética engullida por la densa niebla que ahoga las calles del pueblo. Las farolas parpadeantes crean un efecto estroboscópico desorientador, iluminando siluetas deformes en la niebla arremolinada. Los susurros se convierten en un horrible coro de lamentos y risas, acercándose por todos lados. Atrapado y desorientado, tropiezo por el pueblo espectral, perseguido por horrores invisibles. El protagonista se acerca a la antigua iglesia, su silueta nítida contra el cielo nocturno. Un centinela silencioso. La pesada puerta de madera, entreabierta, invita con una extraña invitación. Empujando la puerta para abrirla, el protagonista entra en la profunda oscuridad, buscando refugio y respuestas. La etérea luz de la luna atraviesa ventanas rotas, iluminando bancos polvorientos, restos de devoción olvidada. Arriba, el campanario inclinado se alza amenazadoramente, un testigo silencioso de años de abandono. Arrodillado ante el altar, mis manos tiemblan mientras rezo desesperadamente por una respuesta, por ayuda, por una explicación. Solo el silencio responde, un vacío opresivo donde debería haber esperanza. De repente, la luz de la luna se intensifica, iluminando una figura sombría, una esencia de puro mal que se eleva detrás del altar. Un frío intenso y escalofriante me envuelve. Una presencia palpable de pavor. Una sombra fría y sigilosa se abalanza, envolviéndome en una oscuridad helada mientras grito, retorciéndome en una lucha invisible. Mis ojos se abren de golpe, brillando con una intensa y aterradora luz roja. Una sonrisa macabra se extiende por mi rostro distorsionado, transformándolo en algo inhumano. Mi voz se hace más grave, volviéndose gutural, un sonido escalofriante de una entidad desconocida. Ya no soy yo mismo, sino un recipiente para la entidad, perdido en la oscuridad invasora. Una niebla fantasmal envuelve el pueblo, sus zarcillos arrastrándose por las calles oscuras. Una a una, las luces se extinguen, sumiendo al pueblo en una oscuridad ominosa y profunda. El viento aúlla un lamento fúnebre, llevando consigo una risa escalofriante, distante y triunfante. El campanario de la iglesia se inclina precariamente mientras la densa niebla lo consume todo. Una escalofriante victoria del mal. De sus hogares oscurecidos, los aldeanos emergen, con sus rostros pálidos y ojos vacíos, hacia la noche. Se reúnen en la calle, formando un círculo perfecto e inquietante, sus movimientos extrañamente sincronizados. Sus sonrisas se ensanchan, transformándose en muecas aterradoras que desafían la expresión humana. Sus ojos vacíos se fijan en la iglesia distante, una anticipación tácita que pesa mucho en el aire brumoso. La niebla invasora los traga, sus figuras se desdibujan en la oscuridad cada vez más profunda, un cuadro siniestro. Un canto bajo y gutural se eleva de la reunión, haciendo eco en la noche un sonido escalofriante y primario. La pesada puerta de madera de la iglesia se abre con un crujido, revelando una figura alta y sombría que no es de este mundo. Sus ojos brillan con una intensa y malévola luz roja, perforando la creciente niebla con una intención aterradora. La entidad se desliza lentamente hacia los aldeanos acurrucados, quienes se inclinan en una adoración espeluznante, con sus rostros oscurecidos. El pueblo ha sido reclamado, mientras la espesa y sofocante niebla lo cubre todo. Una manta de desesperación. La pantalla se desvanece a negro, dejando una sensación inquietante y persistente de que el mal ha prevalecido y nunca terminará. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.